Muy buenas tardes. Como director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, saludo a todos quienes nos acompañan presencialmente y por vía remota esta tarde en la ya séptima sesión del ciclo de seminarios que hemos denominado Mujer, Academia y Práctica del Derecho. En este ciclo, académicas y abogadas en ejercicio nos han ido relatando su trayectoria profesional y nos han expuesto sobre temas relevantes dentro de las distintas áreas del derecho. Hoy le toca al derecho penal asumir cierto protagonismo en este ciclo mediante las exposiciones de dos destacadas y muy queridas profesoras penalistas de nuestra facultad, a quienes aprovecho de presentar y saludar. En primer lugar, la profesora María Elena Santibáñez, abogada, magíster LLM de la Pontificia Universidad Católica, profesora de Derecho Penal, procesal penal y encargada en la actualidad del área de niñez de la Clínica Jurídica. A mi derecha, la profesora Magdalena Sandón, quien es doctora en Derecho, actual directora de investigación de nuestra facultad y del doctorado en Derecho. Hemos acordado el siguiente esquema. En primer lugar, hablará la profesora Santibáñez sobre su experiencia profesional. Y a continuación, la profesora Osandón, también de su experiencia profesional más ligada a la academia, o exclusivamente a la academia. En realidad tienen en común el factor académico, pero bueno, en fin, hay unos perfiles distintos que ellas mismas nos van a contar. Y sin más, dejo entonces con ustedes a la profesora María Elena Santibáñez. Ya, muchas gracias, Cristóbal. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá con Cristóbal y con la Magdalena, que somos grandes amigos además, así que los quiero mucho a ambos. Para contarles un poco nuestra experiencia como profesional y académica, bueno, yo he contado varias veces mi historia. Yo soy discípula de Enrique Curi, me formé en esta universidad y desde que salí de la universidad comencé a hacer clases acá como ayudante del año 96 y luego profesora, digamos, hasta el día de hoy en que me desempeño en el área penal y procesal penal. En ese sentido, bueno, he tenido como distintos trabajos, además del tema académico, que han tenido que ver sobre todo con el ámbito de la litigación penal, y actualmente desde la Clínica Jurídica también me toca coordinar el proyecto Niñez de la Clínica Jurídica, en que atendemos permanentemente a un número estable de 200 casos, más o menos, de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de delitos de distinta naturaleza. Probablemente, bueno, en mi formación profesional influyó sin duda el maestro, que también fue maestro por lo menos de Cristóbal, don Enrique Curi, y gracias le debo en realidad gran parte de mi formación a él, no solo desde el punto de vista académico, sino que también él me guió bastante en su ejemplo como persona. Me tocó acompañarlo bastante en la Corte Suprema cuando trabajé con él como su asistente en la Corte Suprema, y participar con él también al momento de tener que definir ciertas decisiones muy relevantes en casos que han trascendido hasta el día de hoy y que han repercutido en instituciones fundamentales en el derecho penal. Probablemente las cosas que más me gustan, me apasiona mucho lo que hago, y si se nota, creo, bastante, me gusta muchísimo hacer las clases, enseñar a nuevas generaciones. He hecho el cálculo de que más de 10.000 personas probablemente han sido alumnos míos bastante, de tal manera que a veces de hecho me encuentro con ellas en la calle y claramente no las reconozco, siendo de la vejez, digamos. Pero además de eso me encanta muchísimo litigar. Debo decir que una de las cosas que más me gusta de mi profesión es ir a juicio y defender con bastante pasión los casos que llevo adelante, sobre todo teniendo a la vista que las personas que estoy representando son personas que son niños y niñas. De hecho, hoy día mismo, de hecho, comencé un juicio oral nuevo en esta materia. Me parece también, no sé cuánto tiempo tengo, entre paréntesis, no me dijiste, ¿no? Sí, bueno, una cosa que me gusta mucho también, y creo que gran parte de las personas que son académicas les pasa, es encontrarme luego en el ejercicio profesional con quienes han sido mis alumnos, ejerciendo esta vez como fiscales, como defensores o como jueces. Además, sintiéndome muy orgullosa del éxito que han tenido, siendo grandes, además profesionales, y además personas que también han querido servir en el área académica. Entonces me ha permitido, me parece, en mi formación profesional, poder estar con una parte de mí en la parte académica
académica y también con otra parte en la parte de litigación, que claramente me permite enriquecer el ejercicio, no solamente académico, sino que también llenarme de casos, que en general mi forma de enseñar la materia tiene que ver a partir de casos fundamentalmente, gracias a que también cuento con bastante experiencia en esa materia. Creo que para todos los que nos dedicamos al área penal es un honor trabajar en esta área. Es un área además que nos llena de sentido, toda vez que, a diferencia del resto de los ordenamientos jurídicos, que no lo encuentro tan entretenido, la verdad, pero bueno, con bastante respeto, pero creo que en el área penal se define el futuro de muchas personas y está en juego la libertad de las personas que están arriesgando, ¿cierto?, una sanción penal, pero además, desde la otra parte, que es la que yo represento generalmente, que son desde el punto de vista de las víctimas, significa un antes y un después en el ámbito de la reparación respecto de hechos que ya han ocurrido en su vida y que han cambiado profundamente la vida de los mismos. Eso, quería comentar. Muchas gracias, María Elena. A continuación, también nos contará desde su perspectiva más bien personal, María Elena Osandón, cuál ha sido su experiencia. Muchas gracias. Bueno, también muy contenta de estar aquí compartiendo en esta mesa con la María Elena y Cristóbal. Efectivamente, lo bueno es que uno puede no solo ser como colega, sino que amigo con sus colegas y sociedad y en general. Yo creo que en el ambiente de los profesores de Derecho Penal se da bastante, ¿no? Somos bastantes amigos. Bien, yo les cuento que para contar un poco de la trayectoria personal, pero tratando de que, no sé, que de repente las experiencias que uno ha tenido también le sirvan a otros, ¿verdad? Hay gente que es como que nació de pie, así, ¿verdad? Y que tiene claro lo que quiere en la vida y que organiza todo y apunta y cada paso que da en esa dirección. Y hay otros, así como yo, bueno, y tantos otros, que a mí me pasó. Yo no sabía ni qué estudiar cuando salí del colegio. Dije, ya, bueno, derecho, porque como no sé, me da un poco más de opciones. Después tampoco sabía muy bien qué rama me gustaba. Postulé a una ayudantía y no quedé, y no fui ayudante. Nunca, durante la carrera. Trabajé un tiempo de procuradora en un estudio de Valparaíso, veía cuestiones de seguro marítimo y me di cuenta que no me gustaba el ámbito del seguro marítimo. y claro, y después pensé, sí, el Poder Judicial fue una como de mis ideas, y después dije, no, en realidad me gustaría la academia, la investigación, pero también, o sea, no me había construido un currículum ni nada, y eso lo digo porque a veces yo veo que hay gente, hay estudiantes sobre todo, y especialmente a veces las mujeres somos más como que más organizadas, entonces como que si algo no resulta, es que ya entonces se derrumbó todo el plan que yo tenía, como que me hubieran sacado un ladrillo de abajo y se me cayó el edificio. Yo creo que yo veo eso a veces de las generaciones más jóvenes, y que curiosamente son como viejos, o sea, como que tienen que tener todo ordenadito y nada de sorpresa. Y bueno, está muy bien ser así si uno es así, pero si uno no es así, tampoco pensar que no hay ninguna posibilidad, sino que cada vez que se hace algo hay que tratar de hacerlo bien. Eso significa esfuerzo, ¿eh? Que eso a veces es lo que falta. Y luego, bueno, ir golpeando puertas, buscando oportunidades. Yo tuve suerte porque un día dijo, ya, decidí, quiero entonces ser profesora. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, un doctorado parece. Y entonces, bueno, empecé a buscar, conseguí media, ni siquiera beca, era crédito Corfo en ese tiempo, que después lo tuve que devolver. Trabajitos por aquí, por allá. Busqué al que fue mi director de tesis, también compartido con profesor Izquierdo, Jesús María Silva Sánchez, un excelente director de tesis. Bueno, yo no estudié aquí, yo estudié en la Católica del Paraíso, Wanderina. Y eso, y partí a España sin saber mucho, ni a qué iba, ni qué meter en la maleta. O sea, yo decía, volveré en invierno, volveré en verano, o sea, no.
Reconozco que soy desorganizada y eso a veces me ha significado algunos problemas, pero por ahí hay que lanzarse. Y luego, bueno, en la carrera, claro, yo también me fui sin tener muchas perspectivas ni posibilidades de entrar de vuelta en la Católica del Paraíso como profesora, porque ya habían profesores suficientes. Y bueno, quiso digamos, la mala suerte, que para mí fue buena, pero justo falleció uno de esos profesores, bastante joven. No, y por eso me contrataron inmediatamente con jornadas, si no, ya habría tenido que empezar de otra forma. Por eso yo digo, la vuelta a la vida, o sea, a veces uno se va con trabajo seguro y vuelve y falla todo, o al revés. Y bueno, después de muchos años en que ya vivía en Santiago, seguía haciendo clases en Valparaíso. Era pesado, pero con cariño, y después se dio la posibilidad de entrar aquí, a esta facultad. Y también fue eso, una posibilidad que se abrió, resultó, y aquí estoy. Y también uno aprovecha de derribar algunos mitos, porque dicen, no, la católica solo que contratan a gente de la católica, si no eres hermano de o amigo de. No, por lo menos a mí no me pasó. Y también trabajando así, piolita según yo, como que nadie me veía, pero parece que trabajaba, entonces después me empezaron a dar más pega. Y ahí uno le nombra director y no sé qué. pero eso, creo que como si quiero transmitir algo, sobre todo a las generaciones que están a punto de empezar su devenir profesional, no se cierren puertas, traten de abrirse posibilidades, de ir explorándolas, de ir descubriendo, así, dejándose sorprender. Y espero que tengan eso, un poco de buena suerte, a veces mala, pero que tengan una experiencia profesional que sea, no sé, para mí, la mía ha sido bien grata. Y en el ámbito del derecho penal, que alguna vez alguien me preguntó a qué me dedicaba, y dije derecho penal, y me dijo, pero tiene cara buena. Y eso que yo me dedico solo a la academia, porque es verdad que es un área donde hay que tener a veces cuero duro, ¿no, María Elena? A veces es duro. A veces es bien duro, pero también por lo mismo que decía la María Elena, a veces uno tiene tanto que hacer por otros, y si uno lo hace mal quizás afecta tanto a otros. Entonces ojalá que haya gente que de verdad quiera seguir este camino profesional con ganas, con pasión, con la idea de justicia, y no solo de ganar dinero, porque puede hacer mucho bien o mucho mal en el camino. Así que, pues, creo que eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Magdalena. Gracias también, María Elena. No sé si te las había dado. No. No. A continuación, vamos a hacer de hecho, alteramos un poco el programa, dando estos testimonios personales, para ahora, en segundo lugar, dar la palabra en el mismo orden a María Elena primero y luego a la Magdalena, para que nos cuenten sobre áreas a las que han dedicado su ejercicio, su estudio. Y en primer lugar, a María Elena Santibáñez, como no, le vamos a pedir que nos cuente un poco sobre este tema que a ella le apasiona, el de la protección de la niñez, y cuáles son los desafíos que ella observa desde el derecho penal. Ya, gracias, Cristóbal. Bueno, a ver, en términos generales, el tema de la niñez, si uno ve cómo ha evolucionado en el tiempo, se da cuenta en primer lugar que si uno ve el tema profesional, es bien importante considerar que el área penal que se dedica a niñez, en general no puede ser tratado en forma separada e independiente de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el área de familia, ¿ya? La verdad es que nosotros, se los comento porque lamentablemente la inmensa mayoría de los delitos de los cuales son víctimas los niños, nuestros niños y niñas, provienen del ámbito de personas conocidas y de personas que son familiares. Y entonces en muchas ocasiones ambas áreas están bastante interrelacionadas.
Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente, de hecho nosotros lo hacemos así en el proyecto, el abordaje, este tipo de casos, en la práctica, tiene que ser no solo desde el punto de vista penal, sino que también desde el punto de vista familia y considerando la fragilidad de las personas que son víctimas de estos, de los delitos, las características personales, es muy relevante contar con apoyo psicológico de una psicóloga que está acompañando a las personas que han sido víctimas y sobre todo de delitos tan graves. Me parece que esa es la apuesta que nosotros hemos hecho en el proyecto y ha resultado bastante satisfactoria, precisamente porque me parece que es la manera acertada de poder abordar este tipo de casos. Si vemos hacia atrás, ¿cierto? Sabemos que se han producido cambios relevantes en materia de niños, niñas y adolescentes. Bueno, partiendo, ¿cierto?, por esta doble mirada que hay pensando en el niño, niña o adolescente que es víctima de delito, ¿cierto?, que es el área a la que yo me dedico, pero también pensando en el caso de niños, niñas y en el caso de adolescentes, que son los agresores, ¿cierto?, y que ha dado lugar a todo lo que es el desarrollo de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que está pronta a ser reformada porque claramente ha tenido falencias importantes en su implementación. Pero si se fijan, lo que hay en común en estas dos áreas a las que estoy haciendo referencia es la mirada que debemos dar a las personas que son protagonistas en ambos ámbitos, tanto desde el punto de vista de las víctimas como desde el punto de vista del adolescente. Esto es, personas que están en un rango etario en que están en formación en cuanto a su personalidad y que por lo tanto requieren una aproximación distinta por parte del ordenamiento jurídico. Así las cosas, en nuestro sistema jurídico penal ha hecho cambios significativos en esta materia, tanto desde el punto de vista penal, sustantivo, tanto desde el punto de vista procesal penal también, y también todo lo que tiene que ver con leyes más bien marcos, ¿cierto?, como la ley de garantía, ¿cierto?, y protección integral de los niños, niñas y adolescentes, que está vigente en nuestro país desde este año y que claramente permea hacia estos dos cuerpos, ¿cierto?, normativos. En términos generales, entonces, me voy a referir solo a algunas de estas cuestiones, que insisto, no sé cuánto tengo de tiempo, si no, hablo nomás ya, un rato ya. Quisiera señalar entonces, en primer lugar, que todo lo que es con el tema, lo que tiene que ver con la Ley de Protección Integral a la Niñez establece principios marcos que necesariamente deben ser recogidos en el ejercicio profesional, tanto por parte de nosotros como intervinientes como por parte de los jueces. Y así, por ejemplo, hoy día cuando uno va a juicio oral es una cosa completamente distinta a lo que pasaba antes en cuanto al respeto de las personas que son víctimas de estos delitos tratándose de niños ni adolescentes. El respeto en cuanto a su identidad, a la forma en que le preguntamos, y ahí no puedo sino mencionar esta ley que ha sido una ley, pero protagonista en el último tiempo en esta materia, que es la Ley de Entrevista Investigativa Videograbada, que está vigente desde este año, además en todo el país, y que ha permitido un cambio significativo en la forma en que los niños van a juicio, ¿cierto? Las personas que los interrogan, que la verdad es que hace que tengamos hoy día un proceso penal de niños cada vez más humano y más sensible con quienes están siendo protagonistas en este caso. Reconociendo además que las personas que en definitiva fueron víctimas son estos niños que en un sistema anterior, ¿cierto?, estaban completamente invisibilizados. Hoy los tenemos como protagonistas, con personas que están capacitadas, ¿cierto?, con una serie de preguntas que no se le pueden hacer y con una persona que lo interroga, que sería un juez que es intermediario. Digo un juez porque la mayoría de las veces el que hace el rol de intermediario es el juez, que antes, por ejemplo, de preguntarle, y esto no me pasó esta semana, que está hace poco que está vigente esta ley, nos pregunta a todos, bueno, cuéntenme más sobre las características de este niño o niña, para efectos de poder abordarlo en las preguntas que le hago. La verdad es que eso antes no se habría podido ver, y así ella puede saber, por ejemplo, la intermediaria si está en el colegio, si está de vacaciones, si está con tratamiento psicológico o no, para ver la forma en que le hace las preguntas y ser lo más cuidada posible en la forma de intervención con ese niño, niña o adolescente. Entonces, llamo la atención particularmente en estas modificaciones que se han producido en el ámbito, tanto por la Ley de Protección Integral como en el ámbito procesal penal, en que tengo que destacar en forma particular la Ley de Entrevista Investigativa Videograbada y lo que tiene que ver con medidas de protección a estos niños, niñas y adolescentes. Sin ir más lejos, entonces, en el último tiempo, y digo en el último tiempo, me refiero a este año en particular, se han introducido dos modificaciones bien importantes.
pero antes de que me refiero a la ley Tamara y a la ley Antonia, que es del día de ayer, que también introducen modificaciones bien relevantes en materia de niñez. Pero antes de eso, ya un cambio significativo se había demostrado con la creación de tipos penales nuevos, ¿cierto? Y que ya tienen cierto tiempo de vigencia, porque si ustedes se fijan en el ámbito penal, una cuestión que siempre todos los penalistas, o bueno, por lo menos yo no sé, yo supongo que ellos piensan lo mismo, pero no tengo idea, el tema de las lesiones en general y el maltrato a las personas es un tema que tiene bastantes, les diría, lagunas, ¿ya? Y ¿se acuerdan cuando pasó esto de la tortura en una fábrica, en que se decía, bueno, la tortura privada no es punible en nuestro país? Porque efectivamente lo que tiene que ver con maltrato, ¿cierto? Que no deja lesiones en general, queda en la impunidad o quedaba en la impunidad. Bueno, eso vino a cambiar con la ley que estableció, que modificó el Código Penal y creó las figuras de maltrato relevante y trato degradante, en que además de los niños, niñas y adolescentes se contempla a este otro grupo bastante vulnerable, que son personas con discapacidad, ¿cierto? O personas que tengan cierta edad y que las haga, por lo tanto, que estén en una situación de vulnerabilidad. Y eso hace que hoy día entonces los niños, niñas y adolescentes puedan recibir más protección y no pueden ser objeto de maltratos relevantes, no constitutivos de lesiones, se refiere a maltrato corporal, pero también que dé lugar a la comisión de un delito, lo que se relaciona con el trato degradante, ¿cierto? Y ahí podemos encontrar situaciones de bullying, por ejemplo, situaciones que ocurren en los colegios, que dan cuenta de niños que en realidad lo pasan muy mal, ¿cierto? Y que han sido víctimas de este tipo penal, y que por lo menos desde la clínica incluso hemos perseguido a profesores, ¿cierto? Que han sido, que conociendo de este tipo de situaciones han incurrido en conductas omisivas, permitiendo que estas situaciones se perpetúen y estableciendo, dejando que estos niños en el fondo estén en una situación de bastante detrimento psicológico. Y en el último tiempo, ¿cierto? Tenemos agravantes en general que genera la ley Antonia, perdón, la ley Tamara, todas tienen nombre de mujer, que establece, ¿cierto?, una agravante especial que además tiene un trato bastante más drástico que el resto de las agravantes cuando la víctima ha sido una persona menor de edad. Se establecen restricciones hoy día también al tema de la concesión de libertad condicional, ¿cierto? Y se han modificado también las penas asociadas a ciertos delitos. Y eso hace que quienes nos dedicamos al área penal tengamos permanentemente desafíos para poder abordar cómo vamos a aplicar estas leyes. No todas estoy muy de acuerdo, yo creo que comparten eso mis amigos acá, la Magdalena y Cristóbal, que se hayan sido muy felices en la redacción y en la forma en que son creadas, ¿cierto? Sobre todo lo que tiene que ver ayer con la ley Antonia y el tipo penal que se crea. Pero muchas de ellas efectivamente establecen una serie de otras modificaciones que pasan a estar invisibilizadas por el centro de la ley y que son bien importantes, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día las penas del delito de violación de menor de 14 años aumentaron, ¿cierto? Con la ley Tamara, y hoy día la pena es de 10 años y un día hasta 20 años, ¿cierto? Se elimina el rango inferior. Y eso significa que inmediatamente nos empecemos a preguntar qué pasa con otra clase de conductas, como por ejemplo una institución en la cual he estado metida en el último tiempo, que es la posibilidad de admitir hipótesis de violación frustrada respecto de menores de edad, que hoy día sí tiene una incidencia importante, considerando justamente que el delito de violación ha pasado a tener una pena mayor y por lo tanto va en los casos de concurso con abusos sexuales, evidentemente que va a ser bien relevante la posición que se adopte respecto a admitir o no esta etapa de liter crimini respecto de estos delitos. Lo mismo pasa en materia de homicidio, ¿cierto? Ustedes saben que lo que motiva justamente la ley Tamara es la muerte de una niña cuando estaba en medio de un portonazo. Y lo mismo pasa con la ley Antonia, que es vigente desde el día de ayer, que dejando de lado lo que tiene que ver con suicidio feminista y que es una ley que no es que esté pensada especialmente en menores de edad, pero en tanto víctimas, los niños también claramente que los va a afectar. Y establece esta ley algunas modificaciones bien interesantes en cuanto al trato que se da a los niños, niñas, o sea, a las personas que han sido víctimas y que han sido víctimas de delitos sexuales respecto a ciertas preguntas, por ejemplo, que se le pueden hacer en los juicios orales, prohibiéndose de raíz, ¿cierto?, la posibilidad de que se hagan preguntas que sean preguntas que denigren a la víctima, ¿cierto?, que preguntas que sean coactivas respecto de ella, que pongan en tela de juicio, por ejemplo, la vida pasada de estas personas, y entonces se establecen bastante más protecciones y
En lo que tiene que ver con el resguardo de la identidad, lo mismo. Eso ya lo hacía la ley Tamara. Y me parece importante porque fíjense que hoy día, por ejemplo, en un juicio en el que estoy, directamente pedíamos la protección de la identidad, pero, y esto es lo que en realidad permite proteger a estas víctimas, la protección de la identidad no solo de la víctima, ¿sí? Porque si yo protejo la identidad de la víctima y no protejo la identidad de sus padres, por ejemplo, o de sus tíos, finalmente lo que hago es dando a conocer la verdadera identidad de estas personas. Y eso como una cuestión transversal respecto de víctimas no solamente menores de edad, sino que también mayores de edad, pero en un ámbito de la criminalidad tan delicado como este al que me dedico, que tiene que ver con personas que han sido víctimas de violencia sexual y violencia de género, y que claramente lo que ansían es mantener dentro de lo posible, ¿cierto?, el ámbito de su intimidad respecto a un delito que las ha dañado precisamente en ese ámbito. Bueno, esto es más o menos el tiempo, así que eso más o menos es lo que les quería comentar. Esperamos que vengan modificaciones importantes. De hecho, hay una que debiese producirse la próxima semana, que tiene que ver con la modificación de los tipos penales asociados a explotación sexual comercial, que por primera vez se van a llamar como realmente corresponde que se llamen, no como prostitución infantil, porque la prostitución infantil no existe, ya, sino que como efectivamente reconociendo el carácter de objeto, ¿cierto?, de explotación por parte de los niños que lamentablemente caen en estas redes o son objeto de algún tipo de abuso de esta naturaleza a cambio de contraprestaciones económicas por parte de sujetos que se aprovechan de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. A continuación, sin perjuicio de preguntas que podrán plantear el público presente y remoto más tarde, ahora le doy la palabra a María Elena Osandón, que, tratando un tema muy distinto, nos va a plantear, si no me equivoco, qué es lo que ella entiende como esencial del principio de legalidad. Muchas gracias. Un tema repetido, un tema del que uno dice, bueno, ¿qué se va a decir? Pero que yo lo he tenido siempre en el foco de mis investigaciones. Ahora precisamente estoy desarrollando una sobre la accesoriedad que se encuentra en los tipos penales cuando se hacen remisiones a normas, actos administrativos y hasta dónde puede llegar la remisión y qué valor puede tener esa norma, y después problemas desde cómo se interpretan los términos de la norma administrativa que va a ser usada para el tipo penal, etcétera, etcétera. Y además es un tema que, aunque sea repetido, es un tema eterno, que está siempre vigente. Hace muy poco el Instituto de Ciencias Penales organizó un seminario que se llamaba Repensando el Principio de Legalidad. Y se comentó bastante sobre el nombre. ¿Por qué esto de repensando? Y entonces uno decía, no, es porque para que no nos olvidemos, porque parece que ahora está todo tan desformalizado y pareciera que el legislador, en cuanto tiene una legitimidad formal, sobre todo, puede hacer lo que quiera, sin demasiados límites. Otro decía, no, es que hay que pensarlo distinto, hay que pensarlo en un sentido quizás más acorde con los tiempos, en que se ha visto que es imprescindible que la ley penal haga remisiones a otros sectores, y entonces hay que ver realmente cuáles son el alcance del principio, etc. Pero entonces uno ve eso, o sea, que se sigue necesitando hablar de este principio, saber hasta dónde se le da una fuerza vinculante, un alcance, si debe tener o no consagración en la Constitución, el texto constitucional, algo que en general hay acuerdo, y por algo en el proyecto de Constitución que se sometió, digamos, a la votación y que finalmente fue rechazado, se contemplaba un artículo 112 que establecía, y has pasado, el principio de legalidad, incluso de un modo más exigente a la consagración que todavía existe en el artículo 19, número 3. Luego lo voy a comentar algo sobre eso. Pero entonces podemos decir que hay cuestiones en las que hay acuerdo en general, bueno, en este tema como en muchos otros, hay consenso de que es un principio, es un límite del poder punitivo del Estado, y que es un límite formal,
¿ya? Es decir, que establece la forma en que puede ejercerse este ejercicio de la violencia estatal, ¿no? Para sancionar las conductas delictivas, ¿no? Entendiendo que se ha prohibido el ejercicio de la violencia a los particulares, que se ha tomado como monopolio del Estado, pero que incluso en el ejercicio de esa potestad entonces tiene que haber ciertas restricciones de cuándo se usa, cómo se usa, ¿no? Y en este caso a través de qué mecanismo concreto se establece lo que es y no es delito. También hay consenso en las manifestaciones. Se habla de las 4 manifestaciones del principio de legalidad, desde la primera básica, que es la reserva de ley, o sea que tiene que ser una ley, no cualquier norma de cualquier rango, sino que una norma aprobada por quien tiene la mayor legitimidad democrática para emitir las normas, que es el Poder Legislativo, que tiene que ser una ley determinada, el mandato de determinación, o sea que tiene que estar precisa, determinada la conducta en el texto legal, una prohibición de analogía. Esto es que el juez, ¿verdad?, no puede pretender incluir hipótesis que no son subsumibles en el texto de la ley. Y una manifestación de irretroactividad de la ley penal desfavorable, que a su vez se complementa con un principio que para algunos es un principio distinto, que es el de la retroactividad de lo favorable, incluso con fundamentos distintos. Pero también se puede cuestionar, bueno, ¿todos estos son en realidad manifestación de lo mismo? ¿Es un principio de legalidad que siempre tiene necesariamente todas estas repercusiones? ¿Cuál es la razón por la que existe y queremos que siga existiendo esto que llamamos principio de legalidad como límite formal para el poder punitivo del Estado, ¿verdad? Y entonces, según cómo se entienda la pregunta esta sobre el porqué del principio de legalidad, el fundamento del principio de legalidad, también vemos luego en los casos más dudosos hasta dónde se determina el alcance de este principio. Y también siempre se han planteado distintas ideas como el gran fundamento del principio de legalidad, desde cuestiones como que tiene que haber una ley para que la persona pueda haber recibido el mensaje que le manda la norma, ¿no? La prohibición o la orden de realizar o de no realizar una conducta. Y entonces si no tuviera esta posibilidad no sería culpable. Si no hubiera podido conocer, entonces no se podría aplicar el juicio de atribución subjetiva de culpabilidad y entonces no se le podría sancionar y nos queda un derecho penal que no sirve para nada si es que no se puede aplicar, ¿verdad? Pero eso es como un fundamento como interno, como de funcionamiento, ¿ya? También eso, o sea, se dice desde el punto de vista digamos, desde la posición que concibe el derecho penal como un sistema que lo que pretende es mantener las expectativas de conducta, ¿no? La vigencia de las normas esenciales para la convivencia. También el principio de legalidad es como un mecanismo por el cual podemos hacer funcionar esta máquina que es el derecho penal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro de la sociedad vinculados por muchas normas de conducta, ¿verdad? Normas sociales, normas de familiares, normas de muy distinta índole, pero son normas que nos imponen determinadas conductas. Y entonces, bueno, se sancionan algunas, o se amenazan con la sanción de una pena algunas conductas, ¿cuáles? Aquellas que son más determinantes para permitir la convivencia en la sociedad. ¿Y cuál es el mecanismo para decir cuáles son esas conductas que queremos mantener con un respaldo tan fuerte como es el del derecho penal? Bueno, hay principio de legalidad. Hay que tomar algunas, describirlas, establecerlas en un tipo y entonces se puede decir que son expectativas de conducta que están en una norma y en una norma a la que se asocia una sanción penal. ¿Ya? Ahora,
estas ideas siempre son como eso, como de internas. O sea, el principio de legalidad, uno dice, es un límite, pero al mismo tiempo es como un requisito para el funcionamiento del derecho penal. Y la verdad es que hay quienes se inclinan un poco por eso como la razón de ser del principio de legalidad, pero parece que para darle de verdad fuerza de límite uno tiene que entenderlo como un principio que tiene un fundamento que va más allá de lo interno, ¿ya? Es un límite, entonces, externo, un principio externo, ¿ya? En el sentido de que uno podría decir, mire, que quizás sin principio de legalidad funcionaría mejor el derecho penal, pero esa opción nosotros decimos no está disponible. Tiene que haber una ley, tiene que haber una ley con ciertas características, tiene que haber una persona que sea quien aplique esa ley y se someta a los límites que le establece esa ley, ¿verdad? Y esa ley además tiene que regir hacia el futuro y no hacia el pasado, ¿ya? Entonces podemos decir que eso, la legalidad, esto de que el derecho penal tenga que estar en una ley, que sea un sistema formal de sanción, etcétera, no es simplemente una característica, sino que, como ha dicho Hassemer, es misión y objetivo del derecho penal, ¿no? El derecho penal, claro, lo que procura, perdón, es permitir la convivencia social, pero y sancionar las conductas que atentan más gravemente contra ella, y ha eliminado la posibilidad de que sean los particulares los que reaccionen frente a esas conductas. Pero entonces, al darle el monopolio al Estado, se lo tiene que dar en este contexto formal, específico, que es a través del derecho y de la ley. Y entonces ahí sí vienen luego esas otras explicaciones sobre por qué un principio de legalidad, y normalmente las principales son las que se asocian a la legitimidad democrática que tiene el Congreso, ¿verdad? El poder legislativo como el principal depositario de la soberanía del Estado, y entonces de ahí tendrían que salir las normas. Ahora, si decimos que ese es el gran fundamento, bueno, hay ciertas cosas que quedan fuera. ¿Por qué no podrían, ya que estamos criticando algunos excesos del legislador, por qué no hacerlo retroactivo? Si a veces uno dice, pero es que, a ver, si quizás no había una ley para sancionar esta conducta, pero es evidente que es gravísima, que merece pena, que el sujeto tenía plena conciencia de la maldad que estaba haciendo, y el principio de legalidad nos dice, no se puede. Entonces, ¿es solo legitimidad democrática lo que nos lleva a decir que sea el legislador? Se dice también, bueno, seguridad jurídica. Seguridad que muchas veces se interpreta en un sentido bien subjetivo, o sea, que nosotros sepamos que existe la posibilidad de que se sancione porque la conducta que estamos realizando es una conducta que está prohibida bajo pena. Y de hecho eso ha sido especialmente la forma en que lo ha entendido, por ejemplo, nuestro Tribunal Constitucional, por lo menos durante un tiempo. Siempre trata de ir a eso. Y en este sentido creo que fue muy determinante una de las sentencias sobre el delito de incumplimiento de deberes militares, que se dictó en el año 2006, y que estableció que el delito que está descrito en el Código de Justicia Militar sobre incumplimiento de los deberes militares, que luego remite a un reglamento que establece los deberes, cuyo incumplimiento significa la comisión del delito, y esa sentencia dijo que no, el tipo penal no tenía problemas de legalidad porque su destinatario eran los militares. Y usted vaya y pregúntele a un militar si conoce cuáles son sus deberes, y va a decir, sí señor, ¿no? Porque los tiene que conocer. Desde el comienzo de su formación en la escuela militar se le enseñan cuáles son sus deberes, etc. Entonces se dijo, se garantiza esa cuestión de seguridad subjetiva, entonces no hay problema. Pero claro, si uno dice, si lo que hay que garantizar es eso, entonces ¿por qué exigimos una ley? Como decía un profesor, Alex Van Bessel, bastaría con un email, pero con confirmación de lectura, ¿no? Con eso estamos
Estamos listos. Todos conocen, se supone, el contenido de eso que se les mandó y que dicen que leyeron. Mucho más que si está en una ley. Frente a esa concepción más subjetiva, está una que es más objetiva y por la que en lo personal me inclino, que es lo esencial, y también en general la tendencia, que decir, no, si aquí lo que se trata es que, para decirlo bien en simple, el poder punitivo del Estado es un poder muy fuerte, es un poder muy intenso, que significa una afectación gravísima de bienes, de derechos del condenado. Entonces lo que hay que hacer es siempre establecer límites para evitar que sea arbitrariamente aplicado. ¿Ya? Y eso, si lo sumamos a que tenemos un sistema político como el que tenemos nosotros, un Estado de Derecho, división de poder, qué sé yo, entonces en ese contexto tiene que operar del modo como nosotros decimos que opera. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, y ahí se vincula una cuestión sobre la discusión de quién es el destinatario principal del principio de legalidad, si es el legislador cuando tiene que redactar los tipos, si es el juez cuando lo tiene que aplicar, ¿no? Si en realidad es el ciudadano que es el que tiene que conocer la ley. Bueno, si decimos que es evitar la arbitrariedad estatal, la verdad es que son los dos primeros, no el ciudadano. ¿Ya? Que lo conozca el ciudadano es necesario para que funcione, pero uno tendría que decir que lo principal es que el legislador establezca una decisión, una valoración, y que luego el aplicador, según los criterios de interpretación, porque siempre va a tener que interpretar, ¿no? Según los criterios de interpretación propios del sistema, de la comunidad en que se inserta, etcétera, pueda derivar la interpretación y luego la aplicación concreta a cada caso específico, ¿no? Pero entonces, claro, ahí podría, y con esto ya voy cerrando, uno se pregunta si es realmente mejor o no. Creo que sí, pero depende cómo se interpreta esa propuesta que tenía el proyecto de texto constitucional, que en el artículo 112, número 3, decía: ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté descrita de manera clara y precisa en ella. Entonces uno dice clara, bueno, estará pensando en el ciudadano de a pie, como se dice, así con un poco de ciutiquería. O sea, en todo el mundo. Si dice precisa, parece más bien a veces dirigida quizás al juez o en muchos casos en contraposición con la claridad. Muchas veces mayor claridad significa más extensión, mayor precisión, más concentración, mayor claridad un lenguaje descriptivo simple, mayor precisión un lenguaje técnico, normativo, pero que es menos claro. La verdad es que es un problema cada vez que se redacta una ley, especialmente una ley penal con todo lo que implica, y me quedo así como un poco a modo anecdótico con algo que se comentó en este mismo seminario, que hace poco, a propósito de esto, un autor, Paul Robinson, hizo un estudio de las leyes penales de los 52 estados en Estados Unidos, y analizando, ¿no? Cuáles eran como más claras, más precisas, y finalmente su conclusión fue que debería haber 2 códigos penales de cada texto, uno para el ciudadano de pie y otro para el aplicador, ¿no? Porque era imposible, y ahí uno puede ver también muchas razones, las limitaciones del lenguaje, la abstracción, también los cambios históricos, etcétera. Parece que es imposible pretender que una sola redacción de una norma, una sola ley penal, pudiera cumplir a cabalidad con esos 2 objetivos. Así que es un desafío, y cada vez que se hace una ley penal es un desafío. Pero creo que lo esencial es eso, o sea, que haya por lo menos una decisión, una valoración, con ciertos límites para el legislador y luego para el aplicador también. Eso. Muchas gracias, Magdalena. A continuación, aquí nos van a ayudar a saber
Carolina, ¿sí o no? Si hay alguna pregunta desde el público que se ha conectado remotamente, también se pueden hacer preguntas aquí presencialmente. Yo voy a aprovechar de mi condición de moderador para dirigir en primer lugar una pregunta a María Elena. En realidad son dos. Una que se me plantea, que si quizás nos puede contar un poco más que preguntas, si nos puede contar un poco más, nos puedes contar sobre el origen de esta reforma legal que ahora obliga o permite, ¿no?, la videograbación de las declaraciones de los menores. No sé si, digamos, no es mi área de expertise o de mayor especialización, pero no sé si si es un modelo copiado, o una grabación chilena, porque los motivos de conveniencia son bastante claros, ¿no? Pero me gustaría que nos contara un poco sobre el origen de esta reforma. Y por otra parte, ¿qué cosas ve como necesarias para el futuro más inmediato, ¿no? De cosas que habría que reformar del sistema de protección de la niñez. Y quizás voy a dejar plantear dos preguntas. Voy a realmente aprovecharme de mi condición y preguntarle también a Magdalena, en su propuesta sobre el principio de legalidad, si lo entendí bien, la posición que planteabas como la que te parecía más convincente apuntaba a que la reacción penal es tan potente, afecta tanto a la vida de las personas, privación de libertad, tomándolo en consideración, me imagino, ¿no?, como la gran reacción punitiva. Este factor sería el que hace necesario o propicia al menos que exista un principio de legalidad que en su aplicación por parte de los operadores, ¿no es cierto?, debe buscar ante todo la evitación de la arbitrariedad, ¿no? Entonces, la pregunta que quería plantear es, si esto es así, ¿por qué una ley, por ejemplo, o sea, podríamos tener un sistema en el que no fuera la ley la que impusiera penas, incluso podrían ser leyes o reglamentos que también podrían operar con efectos retroactivos, que podrían ser aplicados de modo no arbitrario, ¿no? Entonces, digamos, ¿a qué se refiere la evitación de la arbitrariedad? Porque pienso que actualmente yo al menos tiendo a asociarlo de inmediato, que sería arbitrario utilizar una ley con efecto retroactivo. Sería arbitrario que la conducta punible no estuviera prevista en la ley. Entonces hay una especie como de tautología. A ver si nos puede explicar un poquito más eso. Muchas gracias. ¿Ya? Sí. Ya, gracias por la pregunta. Miren, igual es interesante ver, a propósito, me cuelgo también de lo que decía la Magdalena, a propósito de la ley de entrevista investigativa de verdad y el tema del principio de legalidad, porque ustedes ven, nos escuchan hablar nosotros con la Magdalena y en general a los docentes, y importa mucho cuánto eso aplica en la práctica, ¿cierto? O sea, ¿cómo me va a servir el día de mañana? Y la verdad es que es de una importancia enorme lo que está señalando ella, y lo digo a propósito de lo que ha pasado con la ley de entrevista investigativa de verdad, solo como un ejemplo, ¿ya? Porque si se fijan, el gran principio que rige en materia penal es el principio de legalidad, ¿cierto? Sin embargo, en materia procesal penal, las leyes rigen in acto, ¿sí? O sea, en el fondo yo puedo aplicar las modificaciones legales a procesos que están en curso, ¿sí? Y hacen que haya un cambio significativo en esto. Bueno, y precisamente una cuestión que se discutió bastante al principio, pero ya está completamente zanjado, es la gran oposición de la defensa a que se aplicaran las reglas de la ley de entrevista investigativa videograbada a procesos en curso en circunstancias que los delitos se habían producido bastante antes. Y quedó ya zanjado, digamos, por las resoluciones de los tribunales que, tratándose de una materia de carácter procesal penal, lo que corresponde es que rija in acto, ¿ya? Y misma cuestión pudiese pasar a propósito de estas modificaciones que hablábamos, que tienen que ver, por ejemplo, con la prescripción, ¿cierto? Que es una gran institución en que esto, a veces me dice, oye, qué lata, pero ¿qué importa la naturaleza jurídica? O sea, la importancia es trascendental para la persecución de los delitos. Si sostengo que es una institución procesal, que no estoy de acuerdo con eso, sostendría que es rige in actum. También las modificaciones en prescripción. Acaba de cambiar el plazo de prescripción de delitos de abuso sexual respecto a mayores de 14 años, que es una prescripción bastante más larga. Y en cambio, si sostengo que es penal, rige el principio de legalidad, por lo tanto no se aplica retroactivamente. Y esta ley, que lleva bastantes años, llevó mucho tiempo en tramitación,
efectivamente, no estoy corriéndome la pregunta, sí tiene, tiene modelos de los cuales se tomó, ¿cierto? Se miró el modelo de Israel, varios países europeos, también de los Países Bajos, algunos estados en Estados Unidos, en España también hay algún modelo similar, pero sobre todo los Países Bajos, yo te diría, y los países nórdicos, también hay algunos ejemplos en países sudamericanos. Y lo que apuntan es precisamente a que exista un sistema bastante más especializado en quienes intervienen con el niño y a evitar esto de que el niño tenga que contar tantas veces a distintas personas, sino que reducirlo en la práctica a 2 instancias. Aparentemente, porque hay algunas excepciones que claramente no se las voy a decir, esto es que el niño declare una vez en etapa investigativa y una vez en sede judicial. ¿Qué les puedo decir? Lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. O sea, a mí me parece una muy buena ley, pero claramente que yo seguiré abogando toda mi vida porque los niños no sean llevados a juicio y se les tome prueba anticipada y esa prueba anticipada sea la que lleve a juicio. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a procesos penales hoy día de larguísima duración, en que nos estamos pareciendo a lo que parecía antes, ¿cierto? En que empieza un caso y termina en juicio a los 3 años o 4 años. Y eso para un niño es la mitad de su vida, si es que no más. Por lo tanto, efectivamente, se establecen todas estas modificaciones, pero siguen siendo llevados los niños a declarar. En cuanto a modificaciones, yo creo que se han hecho bastante, se ha avanzado muchísimo en materia de protección de la niñez, tomando en consideración que lo más importante está este absoluto convencimiento, ¿cierto?, de que los niños son sujetos pasivos de delitos, que es a lo que me estoy refiriendo, que son especiales, ¿cierto? Y que por lo tanto todo el régimen que existe hoy día en materia penal tiene que ser adaptado a casos en que los niños son víctimas, estableciendo mayores protecciones, mayores deberes, tanto activos como omisivos respecto de adultos en relación con niños. Y en ese sentido creo que se ha avanzado bastante, pero queda todavía. Y en esa materia me atrevo a señalar otro proyecto en el que estoy, que les juro que cuando sea ley les voy a decir, se los dije en alguna oportunidad, porque yo de verdad hoy día mis esfuerzos están destinados a eso, y es lograr que sea ley este proyecto que nosotros empezamos desde el proyecto Niñez el año pasado, y es hacer una justicia más amigable para niños, permitiendo que sea obligatorio para los jueces que cuando se termine un juicio respecto a un niño, el juez sea capaz de enseñarle al niño a través de una sentencia en fácil qué es lo que pasó en su caso, cómo terminó, ¿ya? Porque la verdad es que mi experiencia demuestra que eso hace un cambio significativo en aquellas personas que han sido víctimas. Eso el niño lo va a atesorar para siempre, ¿ya? Entonces, hoy día algunos tribunales nos han dicho sí, otros no es mi fe, pero por lo mismo entonces estoy empecinada hoy día en esa cruzada. Eso. Complementar un poco la pregunta, ¿se ha visto algún efecto, sea negativo o positivo, en los resultados de los juicios? Bueno, no habíamos puesto de acuerdo. No, lo que ha pasado es que está tan validado el tema de la ley de entrevista, tiene tantos resguardos que en general todos los casos en que se ha terminado con condenas, con ley de entrevista investigativa y de verdad, son muy bien valorados por los tribunales superiores, entonces en general no se producen nulidades de los mismos, ¿ya? O sea, está mucho más legitimado la forma en que se obtiene condena con la aplicación de la ley de entrevista investigativa y de verdad que no. Eso. Bien, y contesto entonces yo la pregunta que me hizo el profesor Izquierdo. Claro, efectivamente uno dice evitar la arbitrariedad penal, la arbitrariedad estatal, sin decir mucho por qué. Y ahí, claro, habría que ver como en varios sentidos cómo esto se evita. Son límites y son límites formales, ¿verdad? Entonces aquí muchas veces, así como en el caso concreto, puede haber una cierta contradicción con la justicia material del caso. Pese a lo cual, uno dice, bueno, es un límite que finalmente habla como de la justicia del sistema, podríamos decir, ¿ya?
Entonces, claro, lo primero, reserva de ley. ¿Por qué reserva de ley? Porque se entiende que la ley va a estar dictada por un organismo que no es unipersonal, que está especialmente legitimado, que tiene un proceso en que se van a discutir, que finalmente se va a llegar a un consenso o un acuerdo, que muchos van a tener que ceder, que a veces pasa que lo que pasa es que es una mezcla de ideas y nadie entiende nada, lo que esa es, digamos, la cara negativa de esto. Pero la cara positiva estamos valorando eso, ¿ya? Que entonces se espera que ese producto, por la forma, por el órgano, por los requisitos, qué sé yo, sea una decisión con mayor legitimidad y, en definitiva, con mejor contenido. Y por eso, entonces, tiene que estar la decisión en ese organismo y no en un reglamento, ¿ya? Luego, ¿qué pasa si decimos, bueno, pero ¿y por qué siempre tiene que ser impedida la aplicación retroactiva? Bueno, de nuevo, puede que en algún caso uno diga, mira, quizás está justificado, pero estamos diciendo que es tan delicado y es tan posible que esto signifique un exceso en la utilización de la herramienta penal, que la regla es eso, es la regla del juego, es la regla formal, ¿ya? Entonces decimos, bueno, es que simplemente no se puede, ¿ya? Siempre de aquí a futuro. Luego, además, uno ve que esto es funcional al sistema, ¿ya? Incluso se ve que en general también se advierte que hay algo de justicia en esto, ¿no? Pero entonces así en cada manifestación uno va viendo por qué, de algún modo, a pesar de que en el caso concreto pueda ser completamente lógico, racional, justo que se permita otra cosa, hemos decidido que hay ciertas reglas formales que impiden esas decisiones, aunque en el caso concreto sean adecuadas, porque es peor permitirlos a veces que prohibirlo siempre, ¿ya? Y así cada una de las manifestaciones, bueno, el mandato de determinación y la prohibición de analogía, que están también íntimamente vinculados. O sea, yo no saco nada con decir que tiene que haber una ley que establezca los delitos, y esa ley dice, bueno, se van a sancionar los malos. ¿Ah? Y entonces, si dice se van a sancionar los malos, después el juez no tiene que hacer aplicación analógica porque simplemente dice, no, pero es que usted es malo, ¿no? Me miró feo, eso es malo, ya, es malo. Ya. Entonces, están relacionados. Si es la ley el instrumento en que se tiene que tipificar el delito, bueno, también tiene que ser con un contenido de fondo, y si está determinado, entonces adquiere sentido la prohibición de analogía. El juez, aunque no esté de acuerdo, aunque crea que hay casos que son equivalentes a los que se están sancionando, no puede sin más incluirlos si no son subsumibles, incluibles en el tipo. Ahora, para eso hay que interpretar el tipo. y la verdad es que también hay mucho que decir sobre la interpretación, pero eso ya es otra cosa, para el siguiente capítulo. Muy bien, muchas gracias a nombre propio y a nombre de la facultad y los asistentes presenciales y remotos, que son muchos, son numerosos y numerosas. Agradezco la generosidad de la profesora Santibáñez y la profesora Sandón para compartir con nosotros su trayectoria personal, académica, como mujeres, y también sus conocimientos en estas dos muy interesantes posiciones. Con esto cerramos esta sesión de este ciclo. Sí, está bien dicho, esta sesión de ese ciclo, y quedamos convocados por un próximo seminario. Muchas gracias.